Si no, al ratito pasamos la copita, no se preocupe. Y le quise cambiar el color. Ay, no, no, que así la dejo ya que quedó y otro fondo. Ya se quedó. Mira, el compañero luego no va a buscar asiento. Va a buscar asiento porque ya no llegó. Sí. A ver, más abajo. Hay un plano. Me interesa porque hay gente que no sabe. Que no sabe dónde queda Colonia Lerdo. Ahí está. Hay un mapa de esos grandes que se quedó cuando yo trabajaba en el Instituto Históricas. Así como eso, o con más. Sí, pero grande. Resulta que yo creo que no tuvieron otra y eso se me quedó ya. Tú cuando hicieron Mexicali su historia lo pusieron, pero sale en negro. Sí, yo dije que no encontraron otro plano y me acordé porque ¿cómo se ve? Yo seguí los colores que viene ahí, la descripción, ¿no? Pero pues, ya para imprimirlo pues salió un blanco y negro. Salieron ahí, no sé si un señalamiento mío, pero pues ahí salió. ¿Mande? Y luego ese. Esa parte nada más. No, yo he visto el plano, gracias, Colonia Lerdo, Colonia en la Fundación Sherman. Precisamente hoy estábamos hablando de los mapas, pero los mapas ¿Mande? Ah, sí. Sí, bueno, buenas noches. Vamos a iniciar entonces con esta tertulia 526, si no me equivoco. Como cancelamos la de la anterior, 525 debe ser porque era la de la semana pasada, entonces ahí se me confundieron un poquito los números, pero será entonces la tertulia número 525 en lugar de la que teníamos programada para la semana pasada, que es el mismo tema. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos una tertulia de carácter histórico con una charla con Marisabel Verdugo Fimbres, que ya está aquí con nosotros. Pero antes de que ella inicie a exponer su tema, le vamos a pedir aquí al ingeniero Felipe Aceves, que es quien nos hospeda aquí, para que diga las palabras iniciales para este evento. Adelante. Y luego le quiero pedir a la doctora Arguilet para que si nos ayude aquí a leer el currículum de Marisabel, que aquí lo tengo. Bueno, pues muy buenas noches. Pues después de unos días ahí de descanso, ¿verdad? Obligatorio, pues les doy la bienvenida nuevamente aquí a su casa literaria, Marisabel. A ustedes que nos visitan también de Mexicali, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues los demás, pues Roberto, el maestro Federico Iglesias, y pues los de atrás, los de Galería también, y acá los de la High Society también, y for People también les deseamos felicidades, ¿verdad? Pues es grato, y más grato es escuchar de viva voz la historia que ha pasado por estos lugares, ¿verdad? Para mí, que yo vengo de fuera, pues ya me siento propio aquí de estos lugares, ¿verdad? Así ya las raíces creo que son como las de las palmeras, porque no se cae, porque lo mismo que sube para arriba, sube para abajo de raíces, así ya está mi raíz aquí.
Pues me siento muy agradecido de la vida. Vamos a comenzar pues este ciclo de conferencias que se vienen. Muchas gracias, Taret, por ahí, por acompañarnos. Gracias. Pues ha sido un día muy, pues para todos, ¿verdad? Yo me siento pleno porque hace 8 días estábamos festejando lo que fue el Día del Agrónomo, ¿verdad? Entonces pues lo hicimos en grande, revivimos en la universidad varios muertos que había. Por ahí hubo un reportaje de Manuel Ken que dice que la Universidad Estatal de Sonora revive la carrera de agronomía. Y para mí es un gusto porque pues somos partes todos de la vida, todos, algunos escriben, algunos pintan y algunos nos dedicamos a producir. Nos dedicamos a crear la vida por medio de las plantas, es decir, es una forma también de manifestarnos, de que estamos aquí en la tierra, estamos presentes. Y pues bueno, no quiero seguir más, quiero también pedirles, generalmente les pasamos la charolita ahí, viene nuestro amigo Astaret que nos va a estar acompañando. Él es un artista independiente, él vive de sus actuaciones. Por aquí trae vende sus artesanías. Y pues al ratito vamos a poner una copita para los que gusten y desean cooperar. Pues ese es el aliciente para que él nos siga asistiendo. Él pues tiene su cotización y aquí pues tenemos la entrada libre con él porque no nos cobra. Así que más vale bolsa saca que bolsa seca y que siga la fiesta. Muchas gracias aquí al anfitrión, al ingeniero Felipe Aceves, que ya nomás le falta la moto. Pues bienvenidos a esta noche de historia y canto con Astaret y con la cronista María Isabel. Voy a leer se puede decir pequeño currículum resumido. María Isabel Verdugo Fimbres realizó sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en San Luis Río Colorado y sus estudios profesionales en el Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabajó en 1992 al 1997 en la formación del Archivo Histórico del Estado de Baja California. Ha publicado Frontera en el Desierto, Historia de San Luis Río Colorado, por el Gobierno del Estado de Sonora, en 1981, también Presente y Pasado, también Historia del Municipio del Puerto Peñasco, por el Gobierno de Sonora, Histórica de la Frontera Norte de México. Esta es una obra colectiva editada en el Centro de Investigaciones Históricas por la UNAM y UABC, coordinada por el doctor David Piñera Ramírez en 1987. Baja California, y también Un Presente con Historia. Esta es una obra colectiva de la UABC con el tema de salud pública en Baja California. También colaboró en la investigación histórica para el catálogo de bienes inmuebles del valor cultural de Mexicali y su valle, Mexicali BC, en Conaculta, Polenay. También publicó La Municipalidad de Mexicali a través de su historia, crónica de su desarrollo político, desde 1903 a 1954 por el Ayuntamiento de Mexicali y por IMACUM en el 2010. Reeditada también en el 2014 por el Instituto Cultura de Baja California y el Colegio de las Américas. Entre otras, está Crónica sobre Mexicali, 2017, y Mexicali y sus barrios, 2019. Y por último, en San Luis Río Colorado, Un Rinconcito de Sonora, el 2022, bajo el sello editorial Desierto Mayor, con la colaboración de la Sociedad Histórica Centenario de San Luis Río Colorado. Pues demos un aplauso a María Isabel y le paso el uso a la voz al maestro, pues. Adelante. Bien, pues vamos a recibir entonces a la licenciada María Isabel Verdugo Fimbres para que nos exponga este tema por demás interesante, Colonia Lerdo, un centro poblacional anterior a la ciudad de San Luis Río Colorado. Seguramente ella nos va a explicar los pormenores de dónde estaba, cuándo se asentó este lugar, cuándo inició, cuándo se fundó y cuándo dejó
de existir, porque actualmente pues ya no está como centro poblacional. Así que adelante, María Isabel, cuando gustes. Por acá, mira. Porque acá está lleno de cosas. Muy bien. Yo te aviso cuando me pases. Buenas noches, estimados amigos. Qué bueno que están aquí. Quiero comentarles, pues es un tema muy interesante. Colonia Lerdo como antecesora de San Luis, aunque es en el siglo XIX. Por eso yo a veces digo San Luis. El surgimiento de San Luis oscila entre el siglo XIX y el XX, ¿no? Precisamente porque, pues, de Colonia Lerdo. No sé, algunos saben, otras personas no saben. Aquí traigo un planito donde se ve que Colonia Lerdo, donde está ubicada. Son terrenos de Sonora y Baja California. La mayor parte están en Baja California, pero en una fracción de lo que ustedes puedan ver ahí está Ciudad Lerdo, la cabecera, que fue la cabecera. Para hablar de Colonia Lerdo, al sur de este municipio, más o menos por donde sería el Indiviso, por ahí. Entonces hay que mencionar primeramente que pues lo que es la frontera norte estaba muy despoblado cuando se creó la Colonia Lerdo. Estaba muy despoblado, pero entonces la política nacional era colonizar como fuera posible, ¿no? Después del descalabro que México tuvo con los Estados Unidos y que se fijaron las fronteras. Entonces, de alguna manera se dictaron leyes de colonización, y una de ellas empezó pues un poquito con Benito Juárez, más bien ya se inicia realmente con Sebastián Lerdo de Tejada, que empieza a dar grandes extensiones de terreno. Bajo esta ley de la época de Sebastián Lerdo de Tejada, pues se forma lo que es la Colonia Lerdo, pero se trata de colonizar y explotar agrícolamente o económicamente todo lo más posible los terrenos, ¿verdad? Pero traer asentamientos. Entonces, si la ley permitió que de 1863 permitió que Andrade obtuviera terrenos, en 1874, siendo presidente Sebastián Lerdo de Tejada, pues le dicta otras disposiciones, y es con la que pues arranca lo que es la Colonia Lerdo. Para hablar de Colonia Lerdo, que hay que hablar también de la Compañía Mexicana Agrícola, Industrial y Colonizadora de Terrenos del Río Colorado, ambas creadas en 1874. En enero de ese año se creó la empresa bajo leyes norteamericanas allá en San Francisco, California. La idea era explotar toda esta zona del río Colorado, y entonces por eso es importante, ahí como van a ver ustedes en ese planito, si gustan acercarse, en ese planito, y pues ahí se creó Ciudad Lerdo. Ciudad Lerdo es la cabecera que perteneció desde un momento a Caborca. Pues no sé cuántos kilómetros serán, pero pues más de 300, y entonces no había otra población más importante. Digo, en lo que es entre
el Golfo de California y Caborca, ¿no? Entonces, pues esa es la distancia que medía. Pero los objetivos que se dieron, porque no fue Guillermo Andrade nada más el primero, sino hubo otros que les dieron grandes concesiones de terrenos. Las hectáreas que les daban por individuo son 2.500 hectáreas. Entonces fue necesario crear esta empresa para poder explotar y fundar lo que es Colonia Lerdo, y la finalidad era explotar el cáñamo silvestre. Se habían hecho estudios muy importantes del cáñamo silvestre en esa época, comparándolas con las del río Mississippi, y salió de mejor calidad. Entonces, de esta manera, pues es la idea de explotar el cáñamo y crear toda una infraestructura. Entonces, sí hay esta compañía, varias secciones, hay un consejo directivo donde está Andrade, están empresarios sonorenses muy importantes, está de apellido Gagiola, gente de Guaymas. Entonces todos ellos están dentro del consejo directivo. Momentáneamente la cabecera, las oficinas de esta empresa se quedan en Ensenada y se quedan en San Francisco. Pero la idea dentro de la cláusula de una de las cláusulas de esta empresa es que se vayan las oficinas centrales, se vayan a Guaymas, al puerto de Guaymas. Y Berry es uno de los grandes también empresarios, ustedes saben, de Sonora, y también pues estuvo dentro de este consejo directivo. Se forma esta compañía, su mesa, su directiva, el 13 de enero de 1874. Son varias secciones, una subdirección, hay una sección de navegación, hay una sección de máquinas, hay una sección de muchas cosas hay. Entonces se organiza, está bien organizada esta empresa. ¿Le puedes pasar, Manuel, por favor? Entonces yo lo que quería era que vieran dónde estaba ubicado al sur, en el Golfo. Está en la meseta de Andrade, la circunda el río Colorado, ¿sí? Sí, del principio, ¿mate? Sí. Por favor. Y entonces de esa manera, porque para entonces en esa época pues estaban los indígenas Jucapás, ellos empezaron a trabajar ahí, se empezaron a tomar café, se empezaron a vestir, gracias pues a estos norteamericanos. Pero lo que sí quiero decirles que de 1874 a 1899 fue el periodo de validación de esta empresa, o sea, un periodo de 25 años. Entonces, si vemos la trascendencia, la trayectoria de Andrade a través del tiempo, bueno, entonces nos explicamos o podemos entender por qué ya no le interesaba tanto Colonia Lerdo. Se terminó ese contrato, pero también las grandes inundaciones que echaron a perder las cosechas de varias toneladas de cáñamo silvestre, pues vino a pique todo ese entusiasmo por desarrollar la colonia agrícola, esta colonia. Sin embargo, cuando se crea el asentamiento que va a dar lugar, que es en septiembre, pues la siguiente, por favor, Manu. Pues hay hasta 800 habitantes ahí entre los indígenas, y tenemos que entre toda la gente que vino a Colonia Lerdo a trabajar y que fueron contratados por esta empresa, tenemos italianos, mexicanos, norteamericanos, creo que un francés, algo así, de diversos oficios. Hay carpinteros, hortelanos, maquinistas, encargados de los vapores,
de todo para que pudiera funcionar pues esta empresa, ¿no? Y sí funcionó, pero nomás llegaron las inundaciones y echó a perder todo ese proyecto. Hubo 800 habitantes hacia 1874, había 2 sacerdotes, había un maestro, entonces había casas muy importantes construidas de adobe, que eran de los principales gerentes administrativos ahí. Por supuesto que no de Andrade, porque Andrade no se vino a vivir aquí, pero estaban las oficinas y entonces de las más importantes eran esas, las demás las tenían medianamente o a través de cachanillas u otro material. Entonces tenemos que se va desarrollando, las inundaciones pues hacen que venga a menos, pero sin embargo Ciudad Lerdo es una fecha importante. Yo creo que ya lo había comentado en una ocasión, ¿verdad, Manuel? El 16 de septiembre de 1874 es la fecha de fundación de Ciudad Lerdo, y Ciudad Lerdo en honor de Sebastián Lerdo de Tejada, ¿sí? Pues mientras es un periodo de grandes concesiones para muchas partes, en Sonora, en Baja California, en el centro del país, en el norte también, por otros lados, porque se trataba de poblar y colonizar. Y entonces pues aquí pues mucha gente viene pues con ese incentivo de trabajar, poblar y poder tener un lugar donde vivir. Pero pues eso fue lo que provocó a la larga pues el declive, entre otras cosas. Sin embargo, Ciudad Lerdo fue desarrollándose, estaba en la margen sonorense del río Colorado. Los restos de los terrenos estaban en Baja California. Tenemos pues es importante pues todo este desarrollo. También había unos vapores que surcaban el río Colorado, porque hay que considerar que hacia 1877, cuando une el ferrocarril las dos costas de Estados Unidos, pues deja de funcionar las grandes empresas navieras, y entonces pues, pero mientras eso sucede, pues está Puerto Isabel, más o menos donde está el Golfo de Santa Clara, y entonces hay un astillero y un puerto, ¿no? Y ahí se armaban las embarcaciones que iban hacia Yuma y que llevaban pues armamentos, provisiones de grandes buques que salían de San Francisco, le daban la vuelta a la península, y en Puerto Isabel pues hacían eso, hacían los vapores planos y llevaban esas mercancías al fuerte de Yuma. Pero duró poco, y aunque cerró después, esta empresa le compró las acciones del ferrocarril no me acuerdo cómo se llama, a la compañía de navegación. Pues de alguna manera siguió funcionando el río durante un breve tiempo, porque eran vapores planos. Ustedes han visto el río Mississippi, ¿sí? De ese tipo de vapores había, y entonces pues de esos, ese es el tipo de embarcación que cruzaba. Pues Colonia Lerdo, Ciudad Lerdo, se mantuvo ahí durante varios años. Andrade conseguía diversos contratos para construir carreteras. Andrade fue un empresario, un naviero, un latifundista, con grandes nexos políticos en México, en Baja California, en California, porque hay que decir que Andrade, hacia 1855, todavía vivía en Hermosillo. Yo creo que lo del cáñamo, supongo yo, visto lo que he consultado, los padres de Andrade tenían o movían la caña de azúcar, tenían empresas de ese tipo, pues algo similar, pues de alguna manera pues era una planta, ¿no? Entonces
pero llega el ingeniero Jacobo Blanco a la zona y Andrade se interesa y por eso se crea la compañía mexicana. Como les digo, duró 25 años. ¿Le pasa la siguiente, por favor? Les quiero mostrar también, hay una foto donde les traigo los habitantes. ¿Necesitas que te lo ponga allá? ¿Oh, sí? Sí, por favor. Pues ese fue el interés, ¿no? Jacobo Blanco vino, deslindó la frontera, surgió el interés de Andrade, que ya vivía en San Francisco, pero entonces a ver. Muy bien, así le voy pasando yo. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. No, está bien. Sí, así. Pues aquí, pues están viendo ahí que, pues, lo que le estaba diciendo ahorita, el antecedente es porque viene el ingeniero Jacobo Blanco en abril de 1873. Al año siguiente, pues meses después, crea la empresa, ¿no? Que dura 25 años. Esta empresa titularía a muchos prestanombres los terrenos, pero eran de él, ¿sí? 2.500 hectáreas como mucho, y pues se hicieron varios contratos de colonización. Uno de los más antiguos sería el de 11 de mayo de 1878, pero finalmente en agosto, en mayo de 1888 se le titulan a Guillermo Andrade más de 400.000 hectáreas, ¿no? De lo que es Sonora y Baja California. Entonces, en ese contexto de querer colonizar, poblar y explotar los recursos naturales de la zona, es como se crea la colonia Lerdo y se crea esta empresa, que al final, o sea, es un aspecto que no se ha estudiado realmente, pero yo supongo, porque yo alcancé a ver en hay veces que se lee y no se presta atención, y entonces ahí releyendo otra vez los papeles de la compañía, dice que va a durar 25 años esta empresa, ¿sí? Y aquí les menciono, pues, siguiendo este orden que organicé, pues hay una dirección con Nicolás Gagiola, Andrade y Gregorio Almada, gente sonorense de gran prestigio y abolengo y muy grandes empresarios de la época, una subdirección, un superintendente que se llamaba Ignacio Fonserrada, una comisión muy importante de agrimensura y de deslinde, con Jacobo Blanco a la cabeza. Jacobo Blanco organizó en Manzanas lo que es la colonia Lerdo, ¿sí? Y a su vez en varios lotes. También tenemos una sección de maquinaria con Bateman, no sé cómo se pronuncia, pero es inglés. Era el encargado de carpintería y herrería, una sección general de operaciones de corte, acarreo, maceración y extracción de la fibra con máquinas manuales, y un responsable era el italiano Giovanni Giuliani. También tenemos, pues, una sección de navegación sobre el río a cargo del señor M. González. Y como les decía, pues se quería establecer en algún momento dado en Guaymas. Guaymas era muy importante, un puerto muy importante, ¿verdad? Fue una época en que entre Sonora estaban los empresarios guaymenses o los empresarios, los ganaderos, por ver qué región sobresalía, ¿sí? Eso también hay que tomarlo en cuenta, y por eso digo, en este momento, pues para nuestro asunto, pues Guaymas es una ciudad muy importante.
También quiero comentarles que en el artículo 3 de estos papeles de la compañía dice se señalaban los capitales sociales e industriales. Los directivos eran los que tenían los capitales industriales. A ellos no les daban por mes, pero sí por los bonos que tuvieran cuando hubiera los recursos apropiados. Se condicionaba, dice, también la entrada de otros socios y el sueldo de los mismos. Los directivos eran los socios, como les decía, los socios industriales, que no recibieran el diario ni el sueldo mensual. Esto es importante, los socios percibirían el 75% de los dividendos, es decir, entonces cuando vino el fracaso y las inundaciones de la colonia Lerdo, la pérdida de las cosechas levantadas, pues los socios se desmoronaron y va a estar muy difícil que recuperar la inversión. El resto, dice, era para pagos de operación de la compañía. La continuidad de la compañía, como les decía, fue de 1874 a 1899. Sí, supongo yo que a partir de 1899 este declive, aparte de que termina legalmente la compañía, su vigencia, pues ya Andrade tenía otros problemas, otros asuntos que atender. Ya en 1896 se había hecho cargo del rancho de los algodones. En 1895 tenemos el rancho San Luis. Su hijo Eduardo Andrade está en él. Hay grandes hatos de ganado que pasan desde California hasta acá, hasta el Valle Mexicali, bueno, que todavía no tenía nombre, o Valle del Colorado, como podríamos decirle, que vienen y traen, entonces tiene otros intereses. Si quiero hacer un paréntesis, si hay un aspecto que no se ha estudiado mucho, o nomás de refilón se toma, es que a veces las decisiones políticas económicas son muy importantes. En este caso se le dio énfasis a utilizar las aguas del río Colorado, abriendo canales y para la irrigación, cuando ya había dejado de servir el río Colorado útil para una navegación en forma. Entonces pues vienen los grandes empresarios a tratar de irrigar el Valle Imperial y otros, pero no lo vieron desde un punto de vista ganadero. Todo el Valle de Mexicali y lo que es parte de San Luis, pues ya Serafín también lo ha estudiado, pues surgieron un montón de ranchos y es consecuencia de esos grandes hatos, es consecuencia de la de los grandes vergeles. Pues era un vergel el río Colorado, había mucho alimento para el ganado, entonces venían los grandes hatos, pastizales, ajá. Entonces pues es un punto de vista que falta estudiar tanto en Mexicali como aquí en San Luis, cómo se dieron esos pequeños ranchos, o en los planos de 1904 que vemos en Mexicali, que dicen en campo de pastoreo o rancho de tal, pero es porque había ranchitos, ¿sí? Nomás que se le dio otro seguimiento, se empezó a utilizar para la agricultura, ¿sí? Entonces, Colonia Lerdo, pues, sí es importante, es un punto de referencia, y está en los libros. Se estableció en el paraje de Pulse Landing, cuya cabecera fue Ciudad Lerdo, o sea que después se llamó Ciudad Lerdo. Sí, esto es lo que les acabábamos de... también es importante que Blanco midió los terrenos de Puerto Isabel y su astillero. Se destinaron, como les decía, 16 manzanas para las oficinas de la compañía. El resto fue para los colonos. Imagínense, 16 manzanas. Las casas más formales fueron construidas de adobe y eran de la empresa, siguiéndole en importancia las de Mariano Ávila y Felipe Lastra.
hacia 1874 puse más de 200 habitantes. Los varones trabajaban con la empresa en el corte del cáñamo. También hay testimonios, muchos testimonios, donde los pobladores dicen que hay caravanas desde San Francisco, California, de Sonora, territorio de Baja California y Arizona, que fueron traídos por Andrade, ¿sí? Porque con la idea de darles un pedazo de tierra, cultivarles, y Andrade pues cumplía con el gobierno federal de colonizar esta zona. Tenemos colonos chilenos, portugueses, mexicanos, brasileños y estadounidenses, pero había panaderos, hortelanos, cordeleros, carpinteros, albañiles, carreros, marinos, mayordomos, maquinistas, todo eso había, o sea que sí logró desarrollarse. Nomás vinieron las inundaciones que le rodeó, aunque estaba en alto en la meseta de Andrade, lo que hoy conocemos como Mesa de Andrade, pero pues vino la inundación, ¿sí? Se cambió de varios sitios lo que es la ciudad Lerdo. En 1877 había 800 habitantes e incluía los Cucapás. También he leído por ahí pues algunos testimonios de que ellos son los que estas gentes, estos mestizos pues los enseñaron a tomar café, a fumar, a vestirse, a usar pantalones y todo lo demás, ¿sí? Pues nosotros hagamos de cuenta, pues ellos andaban con sus ropas naturales, ¿no? También hay dos religiosos, Manuel Estragues, como les comentaba, de origen español, un capellán, y otro que fungía como capellán, y otro que se llama, pues nada más las siglas AG. Un maestro que no aparece su nombre, está dentro de la lista de los papeles de la compañía. Hacia 1891, 1902, es lo que yo he sacado conclusión todavía, y por documentos que el juez de paz, el juez interino Antonio Preciado, le manda un oficio al señor Ramón, al gobernador Ramón Corral, mencionándole la situación de Colonia Lerdo, ¿sí? Y entonces él dice en su testimonio, yo tengo copia, lo saqué del archivo histórico del estado de Sonora, que fue traído por Andrade para colonizar estos lugares. Entonces yo me permití traer un pequeño texto de la situación de la colonia que hace Preciado en 1891. En 1902 tenemos otras autoridades que dependen, ahorita se lo voy a leer, en 1902 otras autoridades que son los comisarios de policía Lino Álvarez y en 1907 Antonio López. Entonces estamos viendo todavía subsiste Colonia Lerdo. En 1905, para esta fecha, pues en la frontera ya hay gente. 1905, 1904 tenemos Rancho Andrade. Pues ustedes saben, la vida y la historia es una continuidad. Mientras estos señores viven en Colonia Lerdo, pues la frontera y esos ranchitos a lo largo del río Colorado pues van dando lugar a ciertos asentamientos, ¿no? Pequeños, pero al fin asentamientos. Pero como que ya la frontera era un imán. ¿Y qué está pasando en Mexicali? Pues en Mexicali está creciendo. También es un Mexicali rural en ese momento. Y aquí en 1904, 1905 aparece Rancho Andrade. Todavía hay un documento que dice 1909 Rancho Andrade. ¿En qué momento cambia de Rancho Andrade otra vez a Rancho San Luis? Es lo que falta por investigar. Y finalmente, pues ya sabemos que en 1916 se llama Río Colorado, este punto, y en 1917, cuando viene el capitán Carlos G. Calle, pues vienen a San Luis. O sea, ya se retoma otra vez el nombre. Entonces,
pues viene poco a poco un declive, pues como les decía, todo es continuo, hay gente en la frontera, todavía hay gente en Colonia Lerdo. Si estamos hablando de estas autoridades hacia 1907, quiere decir que después de 1907 abandonaron esta zona. En 1910, 11 tenemos el problema ¿cómo se llama? Los magonistas, los magonistas, que hay luchas en esa zona. No sabemos si eso repercutió grandemente y la gente se vino a la frontera en 1911, porque para 1917, cuando el capitán Carlos de Calles llega, encuentran los ingenieros y encuentra él que está enterita Colonia Lerdo, abandonada completamente, con todas sus crepas y todas las casas con mosquiteros, todo completo. Viene, está abandonado, o sea, antes del 17 ya estaba abandonado. Entonces, es un imán, sí, la frontera, es un imán, pues la Revolución Mexicana que viene a entregarles tierras. Pero entonces el declive empieza pues podemos suponer, después de 1907. Pero entonces sus habitantes pues fueron de Colonia Lerdo, vinieron a la frontera, y algunos como los Osuna, pues ahí está una foto, ¿no? Pues dieron lugar, o se vinieron de Lerdo para acá, Ventura de Mara y todos los demás, ¿no? Aquí le estoy mostrando esta foto, una vez me la obsequió Anita Álvarez de Williams. Es una foto de la biblioteca Bancroft, es de San Francisco, y vemos las carretas, vemos movimiento, vemos una de las casas principales ahí, hubo oficinas. Aquí tenemos una foto de Guillermo Andrade, que por cierto lo estoy viendo desde otro punto de vista, no nomás como empresario. Andrade y su familia. Quiero comentar que por ahí parece como, por eso les digo que es muy bueno leer bien los documentos. A veces le da uno una ojeada, pero después una segunda, detenidamente. Entonces me encuentro con que en Colonia Lerdo quieren traer a gente que no sea borracha, que no sea esto, que no tenga cualidades negativas. ¿Sí? No, entonces yo estoy viendo un moralista. ¿Por qué? Porque cuando van a fundar Mexicali, cuando Andrade en 1902 tiene las mismas ideas, ¿sí? Pero en 1902, 1903 ya hay 9 cantinas en Mexicali, ¿sí? Pero no quieren que haya borrachos, no que haya cantinas, quieren gente moralista. ¿Cómo le llaman? Colonistas, ¿sí? No, en el documento no aparece la palabra colón, dice colonistas, pero que tengan una moralidad. Entonces estamos viendo, o sea, yo lo estoy viendo desde otro punto de vista, además de un familión que tuvo, casado por la iglesia, por un arzobispo, que fue después vicario aquí en Baja California, un político muy influyente, clérigo y político y muy influyente. Si está casado por la iglesia, tuvo un familión y trae estas ideas, pues hay que verlo desde otro punto de vista al señor, no nomás como empresario, no nomás como latifundista. Creo que no se ha estudiado bastante bien y pues merece, yo creo que un pequeño estudio más a profundo, ¿no?, de su personalidad. Pero por supuesto pues faltan documentos a la mano. Entonces pues esto nada más les presento la carátula del informe que rinde la dirección de la Compañía Mexicana Agrícola, Industrial y Colonizadora de Terrenos del Río Colorado. Esta copia impresa que tengo desde muchísimos años me la proporcionó Hendrix de la Fundación Sherman, ¿sí? Entonces pues, la guardo como oro
Y esto, que es el acta de fundación de Colonia Lerdo, pues aparece entre esos papeles. No más que este documento está tomado ya directamente de un archivo de microfilm del Centro de Investigaciones Históricas de Tijuana. Aquí tengo la lista, no sé si la alcancen a ver, de lo que les estaba diciendo, entre otros, de las gentes, de los individuos que componen Colonia Lerdo. Sí, la explicación del plano. Ahí tenemos el plano, que sería como el lote 10 o 4, donde está Ciudad Lerdo, o estuvo, ¿sí? En la margen sonorense del río Colorado. Ahora, pues viene un declive, y 1904 es muy importante, porque es cuando aparece ya, o ya se formó la Colorado River Line Company, y le pasa o le vende a Andrade sus terrenos, y Andrade se quedan con los terrenos de la margen sonorense como propiedad suya, ¿sí? Entonces el desarrollo seguido entre Mexicali y San Luis Río Colorado, pues de esta manera es distinto, porque además ahí leyendo el libro de Hendrix, cuando se formó una sociedad, una compañía para irrigar los terrenos, definitivamente a la California Development le dicen que no se interese por Arizona y pues, supongo que por lo tanto Sonora. Entonces el desarrollo agrícola fue para aquella zona, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta pues eso, pero o sea, su proceso posterior, la formación de los ejidos de una manera en Mexicali y en San Luis otra. Pero todo porque el señor Guillermo Andrade fue dueño de todo esto, porque querían cumplir con una política colonizadora, explotar esta zona que había estado deshabitada desde muchos siglos. Entonces pues bueno, excepto por nuestros indígenas. Pero sí quiero comentarles pues sobre esto, comentarles que el último intento de colonización fue con el señor de Anza, con el padre misionero Garcés, y de ahí se vino, ya no hubo más después de la muerte de estos misioneros. Ya no hubo otro intento por poblar esta zona hasta que llegó Guillermo Andrade, ¿sí? Entonces pues sí, le voy a leer un parrafito, un pequeño parrafito de 1891 que le dice Antonio Preciado pues a Ramón Corral las carencias que tienen. Un momentito. Pues se las debo, no lo traigo. Pero lo que sí quiero decirle, perdón, creo que quedó en la carpeta, pero lo que sí quiero comentarles que había mucho abigeato, y las autoridades norteamericanas, como no estaban bien enmarcados los límites, pasaban, y así lograron pasar hasta el rancho El Doctor, que en 1907 ya existía, a tratar de llevarse a un prisionero que había matado a alguien en California, y pasaron y se lo llevaron y dieron a la mujer, pero pasaron hasta acá, 1907, en 1908 igual. Entonces pues sí estaban bastante, pues había que cuidar mucho la frontera y pues estaba muy solo, ¿no? Entonces fue una etapa muy importante, pues cuando llegó el capitán Carlos G. Calle, que cambian un poco las cosas. Pues esta era mi idea, darles a conocer un poco de lo que fue Colonia Lerdo, Ciudad Lerdo,
para aquellos que sabían, para aquellos que no conocían, y parte de este material que tal vez algunos como Federico a lo mejor ya lo conocían, y pues darles parte de nuestra región, ¿no? Como un antecedente de sus pobladores que vinieron a la frontera, pero ya bajo otras circunstancias históricas. Y muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Preguntas, comentarios, adelante. Yo no por uno. No somos todos. Es importante saber, el que des a conocer el que des a conocer más la ubicación de Colonia Lerdo. Nosotros le hemos oído mencionar mucho, le hemos oído mencionar mucho que siempre que está pues por la costa de Sonora, cerca del río Colorado, bueno, vamos a tener cierta colindancia con lo que es la parte de Baja California, por el individuo u otras. ¿No sabías tú dónde estaba? ¿No la ubicabas? Sí, por el lado de Sonora sí la ubicaba. Y luego ya más abajo, porque sabes, sabes que no ubicaba porque está más abajo y tú ahorita lo dijiste que fue a la altura del Golfo de Santa Clara. Ajá, pues La Pobla del Golfo. sí, y además que hay que comentar que pues con la creación de las obras hidráulicas, la presa Hoover pues también cambió el sistema ecológico, ¿no? La fauna marina y todo eso. ¿Otra pregunta? Serafín. Doctoría, también los presentes. ¿Conoce usted el cáñamo silvestre? ¿Alguien conoce el cáñamo silvestre? Yo lo conozco. Hay uno. Sí, es la sesbania, pues. Es la fibrilla. La fibrilla. En un tiempo fue una plaga aquí, una plaga en Mexicali. Es más, un poblado de ahí, el ejido Cuernavaca, se llamaba antes Sesbania, por eso, porque allá abundaba. Y en aquellos tiempos era muy preciado porque era usado en la industria textil, como el enequén. Y el mercado principal era Inglaterra, en Londres. El objetivo era del cultivo, pues no cultivo porque era silvestre como su nombre lo dice, sino ya procesarlo y llevarlo a Inglaterra. A Londres, Para la cordelería. Sí, para hacer esos calabrotes, ¿verdad? Usado en la navegación y todo. Sobre todo las piolonas, las piolas. Justamente en esos sitios donde estuvo la estación de ferrocarril Intercalifornia, sí. Sesbania, ¿verdad? Sesbania, sí es ahí. Ahí es, ¿verdad? Sí, ahí es. Ahí es. El ejido Cuernavaca. Y todavía hay, ¿verdad? Sesbania ahí. Sí, cómo no, sí hay. Y tiene una característica, o sea, el ingeniero Oscar Sánchez nos platicaba, muchos agrónomos, como nuestro amigo. Acá andaba. Hay algo del biocombustible del cáñamo, ¿no? Más o menos. Que por eso ahí lo quitaron de aquí, de este lugar, porque había algo acerca de un biocombustible que se estaba usando. Pero tenía un beneficio también, la fibrilla era como hidrogenaba metía nitrógeno. Era fijadora de nitrógeno. Sí, exacto. Es fijadora de nitrógeno, como hay unas bacterias y hay unas que fijan, pues. Exactamente. Pero es muy agresivo, es muy invasivo, la planta. Y es que revive esto, el porqué del Sesbania, porque actualmente está el proyecto de oxígeno azul. Ajá. Es la producción de oxígeno a través de Sesbania. Sí. Aquí en la zona, aquí en Mexicali. No, es lo que está diciendo. Sí. Usarlo como combustible, biocombustible. Mira, como biocombustible. Biocombustible. Como la caña de azúcar. Sí. Ya no usar lo que son combustibles fósiles, sino ese tipo de biocombustible. Otro biocombustible menos que puede contaminante. ser. Otro biocombustible así fácil es las cuachas de las vacas, si las agarran y sacan lo que es el la gas, gallinaza. La gallinaza, el butano.
Y antes era abundante, súper abundante aquí en esta zona. Sí. Súper abundante, pues era la razón de la colonia Lerdo. Sí, había bosquecillos. Sí, la inversión que hacía Andrade ahí. Esa. El interés de Andrade. Sí, pues por eso por eso tenía tanto interés, pues. Y ahora viene justamente a actualizarse por la necesidad del Cesparia. Ajá. Y salía muy barato, pues, porque se daba así, natural, pues. pues. Nomás Silvestre. había que cortarlo y empacarlo y vamos. Pero se perdieron como 5,000 toneladas Sí. en esa inundación de Sí, se perdieron bastantes. 1875 la Ajá. inundación. Y se acabó. Y eso fue el fracaso. Eso fue el fracaso de la. Se fue la cosecha. Sí, porque pues ya ves la lista que les puse, había hortelanos, había panaderos, había de todo, maquinistas, todo, y a los indígenas Jucapás que ayudaban también en las embarcaciones y pues en otro tipo de labores. Faltaba un librero. Eso sí. Había agrónomo. Había agrónomo. Si me permite, quiero preguntarle, cuando usted maneja fechas, 1911 y todo lo que estaba sucediendo aquí en la región, ¿no repercutía nada lo que estaba sucediendo en el centro del país, que era la revolución? Pues aquí llegó pues de lejos, de lejos, pero sí hubo manifestaciones de la revolución hasta Altar, tal vez Sonoita, pero Altar y Caborca sí se vieron afectados, pero esta zona no. Tal vez nomás estas revueltas magonistas, vamos a decirlo así, que anduvieron aquí por la islita, sí. Pero si estamos hablando de 1907, que ya hay un declive, que hay unos comisarios y que probablemente venga un declive ya y que tengan más interés en la frontera, entonces empezó el declive antes de que llegaran los magonistas. Y la otra cosa, ¿qué tipo de acuerdos había con el país en cuanto a cuestión de desarrollo, al grado que ahí pues cerca de Estación Doctor, como usted mencionó, estaba el astillero donde estaba Puerto Isabel, y había construcción y paso de barcos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué acuerdos había con el país? Pues el puerto Isabel y el astillero fueron construidos por norteamericanos, primeramente, ¿sí? Sin autorización del gobierno. Los gobernantes de Baja California, del territorio del distrito, le mandaban constantemente oficios al gobierno federal y también al gobierno de Sonora para que estuviera alerta. Por eso el interés también en 1874 de construir o erigir una aduana, pero nunca se dio. Una aduana. Entonces, eso como que quedó de referencia para cuando quisieron construir el ferrocarril Sonora Baja California, porque lo quisieron pasar por ahí, pero pues no, el terreno no está para una vía de ferrocarril, esa zona. Entonces, definitivamente, pero eso fue, que no estaba muy solo, lo manejaron mucho tiempo los norteamericanos, y ya cuando pues vino la unión del ferrocarril en las dos costas de Estados Unidos, pues les dejó de interesar esta zona. Ya como marítima. ¿Mandé? Ya como marítima les dejó de interesar. Sí, les dejó de interesar. Pero tienes razón eso que estás diciendo, o sea, no había ninguna vigilancia, pues, no. Y pasaba lo mismo que con el ganado, con la caballada que traían los gringos para acá, sin ningún permiso, sin nada, y no pagaban nada. Y ya que estaban gordos, se los llevaban muy a gusto o sea, no pagaban ningún impuesto, nada. No, yo no sé pagaban. que no había cerco ni nada. Eso sucedía hay algo con la navegación. Con el cáñamo hay algo interesante. Fue cuando empezaron las grandes plantaciones de algodón, entonces desplazaron, ¿okay? Porque sí,
los de Estados Unidos para acá que venían. Es decir, porque la alta fibra que contenía y todo eso, es decir, no podía competir al algodón con esa fibra. Entonces, y con todos los beneficios que tuvo, entonces lo tuvieron que ocultar para poder proliferar lo que es el algodón. Esa es una de las también de las causas que queríamos. Sí, muy buen punto de vista, sí, para tomarlo en cuenta. Eso es. Y desde el punto de vista agronómico, por ejemplo, aquí hay desplazamiento de vegetación. Simplemente sobre la vegetación endémica que hay desplazamiento por los cultivos, monocultivos como el trigo, el algodón, la alfalfa, que desplazan a todo lo que es nativo aquí o endémico de la región. Es decir, esto es comprobado. Es decir, vienen y destruyen. Es decir, no es para nosotros, a lo mejor es un beneficio, pero para lo que es el entorno ecológico, o sea, hay alteraciones, lógico. Entonces, eso, el cáñamo fue, como tenía muchas propiedades y tenía muchas, pues tuvo que ser desplazado porque venía algo. Así es así. Oye, Isabel. A ver, Miguel. ¿Cómo lo desplazaron? Debemos entender el desarrollo de esta zona desde una forma política y hasta cierto punto geográfica. En ese mapa que tienes ahí está Colonia Lerdo, Ciudad Lerdo, está Puerto Isabel, no existe San Luis, no existe Sonora, no existe Mexicali todavía. Esto, los norteamericanos querían hasta cierto punto colonizar esta área porque era el área de tránsito de los barcos de vapor, porque todavía no estaba comunicado la California, que era la que estaba produciendo el oro en San Francisco y Los Ángeles, en toda esa zona, era la del oro, y todavía no había comunicación muy buena terrestre. Entonces se construye, si la travesía era por barcos, principalmente se construye Puerto Isabel, principalmente norteamericanos, y Ciudad Lerdo también, una compañía medio matizada, ahí entre mexicanos, norteamericanos y otras cosas, porque para explotar el cáñamo silvestre, pero también un poco para cuidar el flujo fluvial que había en ese tiempo. Sí es cierto que cuando se logra conectar California con el resto del país por medio del ferrocarril, la navegación fluvial desaparece, pero entonces empiezan a verlo ya de otra manera, comercial, de la forma comercial, ya sea por explotar los recursos, pero sobre todo no hay que olvidar la política de los Estados Unidos expansionista. Entonces, todas estas concesiones que se dieron a Guillermo Andrade, a la Colorado Riverland Company, a todas estas que les dio el gobierno central de México, se las dieron con el fin de poblar esta zona, es decir, eran terratenientes con miles de hectáreas, pero eran permitidas por el gobierno para crear centros de población, para frenar un poco el interés de los Estados Unidos y para vigilarlos. Tú misma dijiste que los norteamericanos entraban hasta acá. Entonces, todo eso tenía muy preocupado al gobierno central, que ya había perdido gran parte del territorio y que no quería perder más. Todos estos latifundios, porque eran latifundios, se crearon con el permiso del gobierno, precisamente para crear centros de población en esta zona y que no llegaran los norteamericanos y se aprovecharan de todo este territorio, independientemente de que quizás allá en el centro no tenían ni la más mínima idea del valor comercial de estas tierras. ¿Es así o no? Según lo que tú dijiste. Sí, pero además en ese tiempo el valor por hectárea en esta zona era de 10 centavos por hectárea, porque las que estaban en el centro del país, las que pasaban por grandes ríos,
por grandes ciudades, pues valían 1 peso, 2 pesos, 3 pesos por hectárea. Sí, creo que las más caras, no me acuerdo, en Cuernavaca, en Morelos, por ahí eran las más caras, en el Estado de México, pero acá, esta zona estaban, por eso es que pudieron hacerlo. Pero sí, también quiero comentarles que primero se construyó Puerto Isabel y 20 años después surge Colonia Lerdo. ¿Sí? Puerto Isabel fue un apoyo para el fuerte de Yuma, se creó casi inmediatamente después, y a Colonia Lerdo, bajo otro contexto histórico, surge. Pero sí es cierto, estaba muy despoblado, se quería establecer una aduana en tiempos de Sebastián Lerdo de Tejada, pero no fructificó. ¿Sí? Entonces, pues también son puntos de referencia, y yo digo que cuando se iba a establecer el ferrocarril Sonora-Baja California y hacer otras, no tenían idea del terreno, del esnable barroso, no sé cómo podríamos llamarle, pues sí, de donde estaba Puerto Isabel. El astillero estaba tierra adentro, el puerto no, pero no era terreno para un ferrocarril, mucho menos. Entonces, sí, pues faltaba muchísima vigilancia, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces, pues el gobierno estableció este tipo de programas, pues con esa finalidad, ¿no? De poblar la frontera, y sigue siendo despoblado entre San Luis y Sonoita. ¿Cuántos kilómetros de por medio? ¿Cuánta población? No hay. Así es, parte de nuestra historia. No es para reafirmar lo que dice, tiene razón, ¿Mande? Tiene razón, lo que están hablando de que una de las razones de la pérdida del territorio es lo despoblado que estaba, y de ahí ese boom de la fiebre del oro que atrajo poblaciones de manera que pueden separar. Pero lo que dice Hurtado, mira, ¿por qué no salgo? Lo que dice el señor Hurtado, y con lo que estabas hablando, el abigeato era una costumbre muy común, de modo de que desde que Galton, el arrancacabelleras, estuvo por acá, y es como dice Hurtado, traían el ganado, lo engordaban y se lo llevaban. Pero aquí había mucho robo de ganado, pues mucho robo de ganado. Entonces, en toda esa parte era para proteger estas tierras. El gobierno daba concesiones con tal de que poblaran, con tal de que formaran las concesiones. Entonces, y tiene mucha razón, porque estar viajando por el desierto los asaltaban, había muchos problemas. Era muy difícil. Entonces, cuando el río Colorado se convierte en la gran avenida para subir la gente a las minas del norte de Yuma, y que se cobraba $40 de San Francisco, darle vuelta a la península, transbordar en Puerto Isabel, el luego subir hasta Yuma, el ferrocarril. Cuando llegó desde el Mississippi, que llegó a San Francisco, siguió cobrando los $40. Pero si acá duraban 14 días hasta allí, y luego 9 días hasta Yuma, 21 días. Desde San Francisco a Yuma tardaron 3 días por los mismos $40. No, la gente prefirió viajar en ferrocarril, y Puerto Isabel fue abandonado. Y de ahí surgió en el caso la Colonia Lerdo, porque Puerto Isabel fue abandonado en 1877, y 4 años antes fue cuando surgió Colonia Lerdo, y Jacobo Blanco justamente ya había estado aquí, y ahí tiene marcada una coordenada,
en los desiertos, él narraba cómo estaba aquí, estaba despoblado. Justamente señalas que el abigeato, y así como está diciendo Hurtado, era muy común el robo de ganado aquí, completamente. Felicidades. Yo le pido un aplauso para el señor. Pregunta. Muchas gracias por su atención. Acá, Isabel, compañero. Ha faltado reconocimiento histórico a Guillermo Andrade, porque pues no hay ni una callecita aquí que se llame así. Esto es la Mesa Andrade, ¿no? Pues ya se le llama la Mesa Andrade está al sur. ¿Dónde está Mesa Andrade? Por el Indiviso, ¿no? Más o menos por ahí, por el Rito, por esa zona. ¿Andrade, California? No. En California hay una población que se llama Andrade. Aquí no se lo reconoce. Y también hay una persona que creo que lo bautiza como el padre del Valle de Mexicali. O sea, como un visionario de prospecto de esta zona, sí vale la pena su reconocimiento, Andrade. La verdad fue el primer agente inmobiliario del Valle de México. Sí, sí es cierto, sí. Ajá. Sí. Y más allá del hombre, pues no sé, del comerciante o hombre de negocios, me llama la atención ahorita que dice que no está muy estudiado. A mí en lo personal me llama mucho la atención el perfil como persona, como hombre. ¿Quién era? ¿Con quién estaba casado? ¿Qué familia tenía? ¿Por qué vivía en California? Cosas de ese tipo. Le voy a dar una respuesta. Se casó con Luisa Oseguera Aguilar. Ella tenía 16 años y él tenía 23 años. Se casó en la Catedral de Hermosillo. Lo casó Monseñor Escalante, que posteriormente vino, en ese momento cuando los casó en 1855, pues estaba ahí en Hermosillo y después se vino como al vicariato de la Baja California. Un vicariato es como, pues no sabría explicarlo, pero cuando no hay mucho que no es como una diócesis, es un poco de menor categoría. No hay una parroquia. Ajá, algo hay así. Una parroquia es un curato. Sí, cuando hay poca gente también. Entonces se vino para acá, pero era un hábil político en Hermosillo, tenía grandes intereses. Y la tía de Luisa Oseguera la dio en consentimiento. Era hijo de, ella era Luisa Oseguera, era hija de padres sonorenses. Supongo que si la señora, su tía, también de grandes influencias políticas, y permitió que se casara, a lo mejor ya no vivían los señores, los papás de ella. Es posible. Para entonces también creo que ya habían fallecido los papás de Andrade. Tenía 23 años, tenía muchos intereses, le interesaba pues el negocio de la caña de azúcar de sus padres. ¿Y ya había estudiado allá en Europa? Ya había estudiado en Europa, según esto aparentemente no terminó la carrera de abogacía en España. Después pues no sé, el caso es que se viene de un momento a otro de Hermosillo, ya con la señora se viene a San Francisco, ¿sí? Y ahí, pero varios hijos de Guillermo Andrade nacieron en México y otros nacieron en California. La descendencia ahorita, si la hay, debe de ser ya los tataranietos, no creo que haya otros, pero ya de origen norteamericano, sí, porque algunas hijas de Andrade se casaron con norteamericanos y adoptaron los apellidos gringos. Sí, entonces se perdió el apellido Andrade. ¿En dónde me perdí? ¿En qué evento y en qué lugar menciona usted a Felipe Lastra?
a Felipe Lastra en Colonia Lerdo como uno de los grandes, pues ahí, administradores. Felipe Lastra en Colonia Lerdo, 1874. A lo mejor es pariente suyo. ¿Cómo es el apellido? De Guaymas. Sí. No. Pues yo creo que mucha de esa gente o pueden ser antecesores de gente actual. Pues hay que seguir nomás un poco la pista. Sigo, entonces la hipótesis de María Luisa o de Luisa, el que aquí se llame San Luis, ¿tiene algo que ver? ¿De Luisa Oseguera? Sí. Pues era la... No, pero el nombre de San Luis, ¿viene de por ahí? Como que hubo un tiempo que dudé, como que lo vuelvo a retomar. No sabemos. Porque si en 1895 esto se llamaba Rancho San Luis, la señora Luisa vivía todavía, pero vivía en San Francisco. Pero su marido era el dueño de aquí. ¿Mandé? ¿Su marido era el dueño de aquí? ¿No tiene que ver eso? No, pero ella era rica y ella le dejó todo su testamento como albacea único a Guillermo Andrade. Sí, entonces los hijos no entraron, nomás él era el que era administrador de los bienes de Luisa Oseguera, más lo que él logró tener. Entonces sí tenía dinero Andrade, más lo que se agenciaba de los que se asociaban con él. Mande. Es muy particular la pregunta que está haciendo el Guerrero. ¿Mande? Es muy interesante la pregunta que hace sobre el nombre del personaje de Guillermo Andrade y doña Luisa Oseguera. El caso está de que Guillermo Andrade vende a la Colorado las tierras del delta del Coray y conserva la franja de Sonora. Al conservar la franja de Sonora en su testamento, dice que no se venda hasta que el precio llegue hasta 3 pesos. La hectárea. Sí, como les digo, porque valía 10 centavos. 10 centavos, como están diciendo. Y dice que no se venda y que se dé a la catedral de Hermosillo una cantidad para que terminen las torres. Pero muere Guillermo Andrade el 16 de septiembre de 1905. Lo interesante es que se queda doña Luisa Oseguera, pero a las pocas semanas se casa con Villers, y Villers ya era accionista de la Colorado, de Colonia Lerdo y luego la Colorado. Entonces se acaba de casar, pero como dice Hurtado, la verdad es que él fue uno de los primeros que iniciaron con un proyecto serio de explotación de las tierras del delta y un proyecto serio, y también incluía la colonización. Por eso él traía esas manzanas de 2.500 hectáreas para poder, con la condición de que se poblara, porque el gobierno, Estados Unidos estaban atentando contra esa. Todavía la cláusula número 5 del Tratado de Guadalupe Hidalgo concede in eternum, por siempre, el libre tráfico del cauce del río Colorado para los norteamericanos. Es decir, que el Congreso aún no ha resuelto eso. Entonces, lo que quiere decir que Estados Unidos todavía sigue atentando. Pero Guillermo Andrade sí fue el primero que hizo el proyecto serio de explotación de estas tierras. Pues nuevamente, muchas gracias. Pues yo nomás quería, perdón, ya para terminar, estuve leyendo el título de propiedad de Guillermo Andrade y el señor muchos años, cuando trabajaba en Hermosillo, me lo regaló el señor que está en el registro público de la propiedad, muy famoso, y hay que leerlo con atención, porque ahí fijan
el cauce medio del río Colorado, entre la Colorado y lo que va a ser de Andrade. Pero resulta que lo volví a releer y se va a respetar, no sé qué tanto tiempo se respetó. Hay que ver las inundaciones. Entonces, como que viene un reacomodo, pero ya Andrade había fallecido. Entonces, a lo mejor eso es el principio de los problemas de límites entre Baja California y Sonora, que es lo que hay que leer. Por eso yo siempre les digo, hay que leer bien otra vez, releer, ver las palabras de esa época son muy importantes, menos las jurídicas, esas no cambian, pero hay otras que sí hay que leer entre líneas a veces, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias. El río se desvió, ¿verdad, Isabel? En 1909, ¿verdad? Por una inundación de río. Fue cuando Sonora perdió. Perdió terreno. Pues da para más, pues ya lo Andrade es muy polémico. Seguía ahí en línea. Sí, miré palabras. Muy bien, pues muchas gracias a Marisabel Verdugo Fimbres por esta interesante charla. Por ahí en la semana vamos a elaborar el reconocimiento y se lo vamos a entregar. Pero recuerden que hay música enseguida para que no se vayan. ¿Sí? Hay datos interesantes. Estuve investigando el empeño más fuerte de la marina. Pues se parece la... Que sepa no. Que sepa no. Es una variante. Variante, a ver, Cannabis es la sativa y la cannabis es una variante. Sí, los dos son cannabis. Sí, son cannabis. Entonces, Muy bien, para recordarles que el próximo viernes 8 tenemos la tertulia 526 y el 8 de marzo ustedes saben que es el Día Internacional de la Mujer, pues vamos a tener aquí un evento con arte, literatura y denuncia. Y el 15 de este mes vamos a tener la tertulia 527 y estoy preparando un recital de mi primer libro de poesía que se llama Rondín Nocturno, y la idea es el recital poético a 29 años de la publicación de este libro. El 22 de marzo tenemos la tertulia 528 y tenemos el segundo maratón de poesía. Va a ser en dos partes. El jueves 21 va a ser a través de Zoom, con participación de poetas de muchos países, y el 21 vamos a estar aquí en forma presencial leyendo poesía, declamando poesía, presentando libros de poesía, todo lo que tenga que ver con la poesía. Cabe también exposiciones de poesía. No hemos programado nada para el siguiente viernes, que es 29, porque calculamos que muchos de ustedes quizá anden en bikini en las playas paradisíacas del Mar de Cortés y no van a estar aquí. Pero los que se queden, aquí nos vemos y armamos algo aquí, pero no programamos presentación o algo así, porque luego a lo mejor tenemos poco público, y luego ya les daremos a conocer el programa de abril. El 29 pues es Viernes Santo, por eso no programamos nada en particular, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con la música. Gracias. Cuidado, salir a saber. Él está más de gusto ya.
enfrente de la pared, porque ahí no hay de otra manera. Con cuidadito. Lo que pasa es que a mí sí me interesa la persona. No sabemos mucho de esto. Ya está. ¿Verdad que estás preparando una biografía de Andrade muy buena? Bueno. Estábamos tocando el tema del... No ese mapa, pero Sí, bueno. La franja del margen del río de este lado. Y en un mapa que... No me acuerdo de qué libro lo agarré, viene... un mapa del 35, donde la margen de este lado, Baja California, estaba como estado. De este lado vamos a Contarle. 50 pesitos. No somos parientes, pero sí lo... Oye, yo no sabía que... Los que también están tuyos. ¿Cómo? Soy un profesor Silva. Muchas gracias. No sabía. Llegó y dije... Sí, ¿Eres tú el que siempre ha cantado? Sí, bueno, han cantado muchos, no sabría decir cuál. No, ahorita. Ah, el que cantó ahorita, sí, cómo no. El profe, sí. No. Bueno, 50 ahí te lo traigo. Sí, gracias. Federico y Roberto. Porque venían juntos. Vámonos. Tiene que poner una análisis ahí. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te estoy regalando. Hay un recuerdo ahí de la chava ahí. Sí. Hasta el Rafa está ahí. Sí, ya ves que en aquel tiempo no era de mandar fotos, era de que ahí estaba impresa ahí. Esto se me hace raro porque este tipo de fotografías es Sí, son ya hace mucho tiempo. Aunque andan ahorita, andan con todo otra vez. No, quieren regresarnos. Sí, mira, acaba de comprar una camarita. Quieren regresarnos. Sí, más que son más chicas. Está contando la Hombre, salud, que bien. Ahí te pagué. Ah, ok. Hey, Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, muchas gracias. Cuando trabajé ahí, ellos tenían operaciones en México. Aquí hacían el casting. Tejían el baki. Tejían la tela. Sí, lo que le daban para que no le haga le ponían el color. Fíjate que hace unas 2 semanas, hace como una semana, andaba ¿Vale? Por ejemplo, yo me tengo que estar ahorita, pero... Así como, pues con el gabacho ese que te digo que era mano derecha, millonario este dueño era veterano
ahí, pues, me decían que yo tendría que 6. ¿Por qué les digo? Mira, yo ahorita no sé que nos vamos, peleamos a las 10. ¿Te parece más? Que llegues a mi edad y los consejos que me daban, porque si te las tomas todas ahorita para cuando llegan, pues ya dices, y digo, buen producto, sí. Muchas gracias. Vamos a interpretar un tema muy popular de Rafael y quiero aprovechar para dedicárselo a mi gran amor que está en Estados Unidos. Ah, ok, sí. Le jaló las rejas al carro. Ahí estaré pensando. Aquí picador ahí en tu otra vez para hacer la charola. No, pero si hay alguien que paga. No, hay domingo, ¿verdad? No, desde las 7:30 hasta las 12. Sí, bueno, sí, me tiene de afuera y adentro. Sí, sí, es el patio, pues está arriba. A ver, ¿ya la miraste? No sé si tengo. A ver, déjame conocerte. No sé, mi hermana mayor. Yo no te paso el internet. Pero yo lo primero que me acuerdo, siempre fue un libro, un librero. Pues la chingamos a la greña, la para cantar está mal. Eso que dice que la británica y que la... No, digo que no, sí. Tengo la Salvat de 12 y tengo otra. La Luz Ilustrado de 12 pero de los tomos de antes, ¿te acuerdas de los tomos bien duros ¿cómo le dicen ahora? De pastadura. Ya se lo estaba pagando desde cuándo entonces. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué me dijiste antes? Y se les quemó ahí la cocina y una recámara. Pero no pasó de cada año salía todo enero, febrero. Este es un nuevo talento de San Luis de Colorado. Se va a estar presentando también aquí el próximo viernes en el Día Internacional de la Mujer. Están invitadas. Entonces él se llama All Phoenix. No vine preparado, pero ahí va. Muchas gracias. ¿Qué la pulaza publicar? Sí. No, espérate. Claro que sí. Ponían nombres ahí. Salud, Antonio. No, guárdala, espérate. Voy a cantar tu canción. ¿Cómo está? ¿Qué anda mandando lata? Aparte. ¿Sí? ¿Tienes todos los días. ¿Para eso te acabo los datos? Oh, ok. ¿De dónde
del sole, un'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca per chi hanno festa. Che bella cosa una giornata sola. Mangato sole, che bello di oh sole mio, stai in fronte a te. Oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Parole o sole sene in sene, me bene quasi una malinconia sotto la festa ogni restaria. Quando parole o sole sene in sene, mangato sole, che bello ti è, oh sole mio, stai in fronte a te, oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Muchas gracias. Cualquiera de mis testigos. Cuestión de los libros, estar familiarizado, de verlos. Déjate que le dijo. El libro que te aceptó el profe. Sí. No los he escuchado, nomás los Porque me equivoqué en varios pedazos. Ah, sí, como no. Dice acá mi chique boys que no sabe ninguna de Era maestro de ellos dos. Entonces no me tocó ser maestro, pero sí yo y de repente Sí, va a ver. Aquí está. Sí, aquí está. ¿Cuándo lo vas a visitar para acá? ¿En qué semana? Sí, la otra semana creo. Siempre que estamos así, más a uno lo invité, pero no. No tenemos una agenda así que digas, pues sí, voy a ir. El libro, me lo va a deber. No, te lo voy a pasar. No lo encontré en Les daba pero yo sé que lo va a encontrar y me lo va a leer. Manches. Pero no los miraba. Los morros. Muy bien, pues entonces. Pero miraba allá. Y eres un ratón, créete un león.
Y agarran un chingo de cura, pero no agarran cura por eso, sino agarran por lo que les decía, pues. No, le digo, está bien, les metía buena vibra, buena, ¿verdad? Pues maestro de sí, yo soy civil mexicano, 3 grados y Pasó muy bien. Gracias. y esos vatos ya no tienen el campo en la cabeza. El chamaco de 10, 12, 13 años, por eso pero el vato ya de 30, 35, 40, se enojaba porque no aprendía pronto. Sí, no, aquí lo tengo. Yo le pagaba $10. Creo que la tengo ahí. Tiene que incluir. Sí la tengo. Creo que se desesperaba porque ya no